Estamos este día de nuestro encuentro con la palabra de Dios, nuestro día de formación, dándole gracias al Señor, y vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole a Él todo honor, toda gloria, bendiciéndole en este día hermoso que nos regala para adorarle, alabarle, glorificarle a nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dueño. Y vamos a comenzar inmediatamente ya en la enseñanza del día de hoy, que ya entramos en el capítulo 8 de este libro maravilloso del Apocalipsis, que nos habla de ese plan de Dios para restaurar todas las cosas al origen, a como Él quería desde el principio cuando Él creó el mundo. Vamos a ver entonces cómo el Señor va a poner ese juicio, ese orden en el mundo entero, donde este mundo que lamentablemente ha caído, y como dice el apóstol San Juan en su primera epístola, el capítulo 5, versículo 19, que el mundo ha caído bajo el poder del enemigo, yace bajo el poder del maligno, como dice la palabra de Dios, y lamentablemente muchos hijos de Dios, muchas criaturas de Dios han caído bajo digamos, la seducción del enemigo, la seducción de la antigua serpiente, del dragón, y han caído en no confiar en el Señor. Entonces vamos nosotros a ver qué pasa con esto que estamos viendo en el libro del Apocalipsis. Voy a recapitular como siempre un poquito para poder entrar en el tema. Y estábamos viendo nosotros entonces que en el capítulo 4, San Juan es llevado en éxtasis al trono mismo de Dios, y al lado del trono de Dios aparece el Cordero de Dios que está de pie, degollado, y que está con el libro, con el rollo que estaba sellado con 7 sellos en la mano derecha, que ¿se acuerdan que la mano derecha significaba a diestra el poder de Dios? Y estos sellos se fueron abriendo a lo largo del capítulo 6 y 7 del Apocalipsis. Hemos visto los primeros sellos, entonces hemos visto todos los sellos, y hoy vamos a entrar ya al 7º sello, que comienza con el capítulo 8. Hemos visto los 4 jinetes del Apocalipsis, que son tribulación que será propiciada por el anticristo, que será propiciada en contra de los hijos de Dios, de los siervos de Dios. Y de ahí viene en el 5º sello inmediatamente estos mártires que están en el cielo, clamando, que están bajo el altar de Dios, clamando al Señor por justicia y venganza. Hemos visto esto, hemos visto cómo estos mártires se les dijo: esperen un momento hasta llegue el número completo de sus consiervos. Esto estábamos viendo, y de ahí vimos el 6º sello, que era estas señales cósmicas, los 144,000 sellados, que eran el total número simbólico del total de los siervos de Dios que hayan sobrevivido a la tribulación de los 4 jinetes del Apocalipsis, y que iban a ser marcados con el sello del Dios vivo, como dice la palabra de Dios, y que esto les iba a preservar de las catástrofes que iba a anunciar, que se van a anunciar ahora ya en el capítulo 8, que es producto del juicio de Dios, de la ira del Cordero que habíamos visto entonces. Entonces vemos cómo se fue desarrollando todo lo que estamos viendo, y podemos nosotros ahora comprender un poco más lo que sucede antes de la parucía del Señor. Vamos a ver también cómo San Pablo en la primera carta de los Tesalonicenses nos explica cómo estaremos nosotros antes de la venida del Señor reunidos, tantos vivos como muertos, y cómo estaremos reunidos, cómo nos reunirá el Señor, como nos anuncia también el mismo Señor Jesús en el Evangelio, en Mateo 24, versículo 31. Ya vamos a ver todo esto, vamos a ir leyendo de la palabra de Dios. Vamos a ver también cómo en estos tiempos finales, estamos hablando de los tiempos finales, donde ya el Cordero se está manifestando, donde el Cordero ya va a hacer algo a la tierra para poner justicia y orden, y el Cordero lo que hace aquí, de aquí en adelante, es primero, como les decía, sostener los 4 vientos,
que estaban los 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra, yendo a hacer algo a la tierra, que fue suspendido ese algo hasta que fueron sellados los 144,000, y ahora ya en el 7º sello ya se comienza a soltar, digamos, eso que estuvo sostenido de los 4 vientos, para que se haga el propósito de Dios. Y acordémonos siempre, ahora que vamos a ver estas catástrofes, esta nueva, se llama septenario de catástrofes, que son anunciadas por 7 trompetas, que vamos a ver aquí, las 4 primeras trompetas del día de hoy, Dios mediante, con ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo todo eso es el producto todavía de la misericordia de Dios, porque todavía no está ejerciendo el Señor todo su poder sobre el mundo, sino solamente sobre una tercera parte. Los 4 jinetes del Apocalipsis, que ustedes se deben recordar claramente cómo eran, quiénes eran, no decía que iban a afectar a una cuarta parte de la población, ¿no? Ahora ya en este septenario de las 7 trompetas, de estas 9, se les puede llamar plagas, que decíamos que nos hacen acuerdo, nos hacen rememorar a las plagas de Egipto. Y entonces que vamos a ir viendo qué similitud tienen con esas plagas de Egipto para poder nosotros comprender esto. Todas estas de aquí ya ejercen el poder y la catástrofe, si se puede decir, sobre la tercera parte. Los 4 jinetes sobre la cuarta parte de la humanidad de la tierra. Aquí ya las trompetas son la tercera parte. O sea, hay más catástrofe, más poder aquí en esto, pero todavía no está en su totalidad el poder y la ira, digamos, del Cordero, que eso ya veremos en los capítulos 16 y 17 del Apocalipsis. Entonces voy a entrar ahora directamente en la palabra de Dios. Voy a leer entonces Apocalipsis 8 desde el versículo 1 y siguientes. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo un silencio en el cielo como de media hora. ¿Ya? Aquí voy a parar, como siempre, para ir sacando todo el provecho de toda la palabra de Dios y explicando cada parte. No, aquí habla de un silencio de media hora, el momento que el Cordero abre este 7º sello que traerán las 7 trompetas. Este silencio de media hora es el tiempo, nos dice la exégesis de Monseñor Straumbinger, es el tiempo en que cesará esa alabanza. Acordémonos que nosotros en el capítulo 7 acabábamos en la semana pasada de ver cómo terminaba todo en una gran alabanza de esa muchedumbre, de esa multitud incontable que estaban vestidos de blanco con las palmas en la mano y que alababan al Cordero de Dios junto y estaban de pie y junto de pie también con miriadas y miriadas de ángeles. Entonces, imagínense, todo ese canto se vuelve en un silencio, debe ser una cosa fuertísima, ¿no? Sobre el cielo y sobre la tierra. Entonces dice Monseñor Straumbinger que se cesa, lo que está sucediendo es que se cesa la alabanza de todos para ver qué va a hacer el Cordero haciendo la justicia y la venganza de toda la gente que no está marcada. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es sobre el mundo y sobre la gente que no está marcada. Cuando en la palabra de Dios aparece tierra, cuando vamos a leer en un momento más que va a hacer daño a la tierra, en la palabra de Dios, específicamente aquí en el Apocalipsis, significa el mundo de los hombres paganos. Eso cuando dice voy a hacer daño a la tierra, no es tanto a la creación, sino al mundo pagano, a los paganos, a los idólatras, a los que están lejos de Dios, los que no fueron marcados. ¿Con qué propósito la ira de Dios solo se derrama ahora, claro que subió y es una tercera parte, y no en su totalidad, con el propósito de que se conviertan todavía, de que todavía regresen a ver a Dios y que todavía su corazón se abra al arrepentimiento y a la conversión, no con cosas fuertísimas, no, ese es siempre el propósito de esos castigos de Dios, que Dios permite esas cosas, pruebas en el mundo para que el mundo cambie, pero a veces nos resulta que se encuentra con corazones tan duros, tan fuertes, que ni ahí cambian, ¿no? También vemos cómo en otra exégesis nos dice, este impresionante silencio señala la espera ansiosa de las criaturas mientras
se desenrolla el libro, mientras se va a hacer todo lo que el Cordero dice, ¿no? Lo que ahora se va a descubrir es tan sorprendente y aterrador que todos quedan como sobrecogidos. El silencio es solemne, que precede a la venida del gran día. El gran día, acuérdense, es la ejecución de la ira del Cordero, de la ira de Yahvé. Es una especie de entreacto en cual la escena pasa del cielo a la tierra, ¿no? El silencio, después también voy a leer un poquito más adelante, la exégesis de aquí de la vida de Jerusalén también, nos dice que este silencio es cuando Dios sale de su templo celestial para bajar a su templo terreno. Es como que Dios se va a manifestar a los hombres y le vamos a poder ver, y hay ese silencio que anuncia esta manifestación de Dios, cuando Dios sale, cuando Dios se le ve. Entonces es un silencio fuertísimo, grande, que va a haber en el cielo, y dice de media hora, acuérdense que siempre en la palabra de Dios estos números son simbólicos. Media hora es un tiempo corto, no es un tiempo largo, pero ese tiempo corto en esos días, no sabemos si es días o horas, pero es un tiempo corto, esa media hora de silencio que estamos aquí leyendo en el libro del Apocalipsis. Voy a leer entonces en Habacuc, profetas que profetizaron ya este silencio y que están siempre relacionados con el día de Yahvé. Habacuc 2:20, mas Yahvé está en su santo templo, silencio ante él, tierra entera. No, silencio ante él, tierra entera. Dice, el silencio, en la exégesis de Habacuc, dice, el silencio prepara la teofanía, la manifestación de Dios. El silencio nos prepara a esa manifestación de Dios. Entonces, acordémonos todos estos señales cósmicas, la oscuridad, los sellados en la frente, ¿no? Y ahora este silencio. Entonces, por eso también el exégesis dice, es un poco sobrecogedor, no poco, muy sobrecogedor y también aterrador, ¿no? Un momento aterrador donde todos están como expectantes de lo que va a suceder. Sofonías 1:7, el silencio ante el Señor Yahvé, que está cerca el día de Yahvé. Yahvé ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados, ya ha preparado un sacrificio. Aquí le pone, acordémonos que estamos desde el capítulo 4 en el trono, ¿no? Y delante del trono, acuérdense que están los 24 ancianos, los 7 espíritus, los 4 vivientes, y está multitud, bueno, ahora la multitud, y están cantando, alabando, y aquí vamos a ver que estamos en una liturgia celestial. Entonces, aquí por eso en la liturgia celestial dice, voy a preparar aquí un sacrificio. Y el exégesis nos explica que el sacrificio es el mismo día de Yahvé. El mismo día de Yahvé es el sacrificio que se presenta en este santuario celestial. Esto es un poquito, digo, como profundo y difícil de comprender en totalidad, pero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? Porque acuérdense que es en toda acción de gracias, que es la traducción del griego de la palabra Eucaristía, toda acción de gracias es toda esta liturgia de acción de gracias. Siempre va a haber la alabanza, va a haber los perfumes, va a haber el incienso, la oración, los altares, ¿no es cierto? Y también el sacrificio. Ya están los mismos que fueron mártires del quinto sello también ahí como sacrificio, pero ahora el mismo Dios va a hacer algo como sacrificio y va a ser el propio día de Yahvé, que es cuando empieza todo este juicio y esta ira de Dios sobre el mundo entero. No, les voy a leer un poquito Sofonías también aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 1 del versículo 14. Vamos a ver cómo nos explica aquí un poco cómo es la ira del día de Yahvé. Dice aquí, se acerca el gran día de Yahvé, se acerca, viene a toda prisa. Esa siempre ha sido el tono de los profetas para hablar del día de Yahvé.
de este día que estamos viendo ya plenamente aquí en el Apocalipsis y que ya tiene este antesala de los 4 jinetes, de los mártires, de los sillados, y que ahora vamos a ver qué hace el Cordero para poner justicia ante todo el dolor y el llanto que sufrieron sus hijos a manos del anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Acordémonos que esos vestidos de blanco eran los que venían de la gran tribulación. Entonces dice aquí en continuación, ya viene, ese ya viene, como la misma palabra de Dios y el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos habla de que el gran día de Dios es inminente, vengo pronto, estamos en la última hora. Este es el tono profético para hablar entonces de estos últimos tiempos en que estamos ubicándonos ahora en este estudio. Dice, amargo sería del día de Yahvé. Vamos a ver por qué dice amargo. Esto es bien importante porque está en una de las trompetas. Dice, entonces gritará hasta el soldado. Aquel día será día de ira. Y eso es lo que vamos a ver ahora que vamos a entrar en esto de las 7 trompetas. Día de angustia y aprieto. Día de devastación y desolación, día de tinieblas y oscuridad, acordémonos de esto de las tinieblas, día de trompeta, ya vamos a ver por qué trompeta, estamos entrando a las 7 trompetas, día de trompeta y griterío, ¿no? Y pondré a los hombres en aprieto y ellos andarán como ciegos, su plata ni su oro podrán salvarlos el día de la ira de Yahvé, cuando el fuego de su celo devore la tierra entera, ¿ya? Esto, digamos, podría tal vez a cada uno de nosotros ponernos un poquito de susto, ¿no? Oír así tan fuerte estas palabras y que viene de Dios. Pero acordémonos que Dios es perfecta justicia y perfecta misericordia, perfecta bondad. No, nunca Él va a estar fuera de sus atributos y cuando Él ejerza su ira, lo va a hacer de manera perfecta. Lo va a hacer lógicamente por un bien mayor, porque se salven la mayor cantidad de personas, ¿no? Esto es importante. Dice también el exégesis que acabamos de leer de Sofonías 1:14 nos dice que el día de Yahvé es una manifestación temible del poder de Yahvé. Dios aparece como guerrero, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Ya dejó que el mundo, digamos, esté bajo su propio dominio, bajo el dominio del mal. Ya dejó de pronto que el Señor se contuvo en actuar Él para cambiar este designio que nosotros mismos hemos buscado por permanecer tanto en el pecado, embotado nuestro corazón, por no entregar nuestra vida para que el Señor obre y tener una vida en santidad. Los mismos hijos estamos también a veces con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, ¿no? Como diciendo un pie para el Señor y otro pie bien puesto en el mundo, ¿no? Y por eso tenemos que aprender nosotros con todo esto que estamos viendo, es que el Señor es un Dios celoso, un Dios que quiere para Él todo, que Él nos quiere y nos ama con ese fuego ardiente y que nos quiere abrazar con su fuego de amor y quiere que seamos todo de Él, todo, absolutamente todo de Él, pero lo quiere libremente, con nuestra propia voluntad. Nosotros mismos tenemos que decirle sí a Él, que se haga su santa voluntad en cada uno de nosotros. Entonces aparece ya como un guerrero el Señor aquí. Zacarías 2:17 también nos habla de este silencio de media hora que estamos viendo en el Apocalipsis 8, versículo 1. Dice Zacarías 2:17, silencio, todo el mundo ante Yahvé, pues se despierta en su santa morada. Ya, si ven como ya los profetas han hablado de esta media hora, que ya San Juan nos pone esto de media hora de silencio antes de que comience las catástrofes y la devastación sobre el mundo entero, ¿no? Aquí vemos también el exégesis de Zacarías 2:17, dice, Yahvé va a volver de su templo celeste a su templo terrestre. Es lo que decíamos, ¿no? Esa media hora es cuando sale de su templo a el templo terrestre. Esto es importantísimo, como también nosotros, por ejemplo, en el profeta Ezequiel,
También leemos en el capítulo 43, versículo 1, que habla de ese retorno de Yahvé, de ese retorno. Dice aquí, y entonces la gloria de Dios de Israel llegaba de parte de oriente como un ruido de muchas aguas. La gloria de Yahvé entró en el templo por el pórtico que mira al oriente. El Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y he aquí que la gloria de Yahvé llenaba el templo, ¿no? Y dice aquí más abajo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se posa la planta de mis pies. Aquí habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Entonces, ¿cómo baja con la gloria? ¿De dónde viene esa gloria? De oriente, como hemos dicho en otras ocasiones. ¿Dónde posa él sus pies? En el atrio del templo, y dice, donde moraré en medio de mi pueblo. Entonces, como que deja ese templo celestial para bajar al templo que va a morar en medio de nosotros por medio de su gloria. Miren qué bonito, qué fuerte, pero también, y como digo, puede nos causar un poco de susto todo lo que vamos a ver ahora de las trompetas. Pero esto veamos como venido del Dios más bondadoso que podamos conocer y tener, el único Dios que existe, ¿no? Vamos entonces a seguir leyendo ahora ya en la exégesis del Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1 de la Biblia de Jerusalén, que nos dice, como en la tradición profética, un silencio solemne, es lo que estamos viendo, un silencio solemne, dice, precede y anuncia la venida de Yahvé, la ejecución de los decretos consignados en el libro abierto. Se va a desarrollar ahora según una nueva liturgia celeste caracterizada por los 7 toques de trompeta. Por eso son 7 trompetas que van a mostrar alguna catástrofe que va a venir, pero viene desarrollada de esa liturgia que, como estamos diciendo, estamos en una sola liturgia. Es una sola liturgia y todo lo que ejecuta Dios es sagrado, es litúrgico. Y hay muchas miradas que están, como decía, alabándole sin cesar, orando, dándole honor, gloria, incluso en este momento de silencio también, y después también cuando vengan estas trompetas, también se seguirá manteniendo, digamos, esa liturgia celestial. Esto es importante. Es un tiempo de transición de las naciones para arrepentirse, para cambiar, antes de que venga la ira completa ya de nuestro Dios. ¿De qué se deben arrepentir las naciones, las que no están selladas, los reyes que no están sellados, los gobernantes, esclavos, libres, pobres, ricos, sin distinción, que no estén sellados con este sello en la frente? Tienen que arrepentirse de, primero, el odio a Dios, contra Dios, y el odio contra los hijos de Dios. Tienen que arrepentirse también del haber perseguido, la persecución, de burlarse de los hijos de Dios, y también tienen que arrepentirse de no haber tenido entendimiento y aceptación del pueblo de Dios. Es todo esto que está yendo a suceder para que venga este arrepentimiento de los hijos, ¿no? De los hijos de Dios. Ahora quería irme a las palabras mismas del Evangelio que está en Lucas capítulo 21, versículo 34, ¿ya? Esto es un poquito para remarcar que los hijos de Dios en este tiempo, los que sobrevivieron a la gran tribulación, están vivos aquí en la tierra. ¿Qué dice aquí el Señor para ellos? Para estar nosotros así, si nos tocara vivir, que como he dicho 1000 veces, no creo, pero yo no soy profeta. ¿Qué dice? Dice, estar alerta para no ser sorprendidos en este día de Yahvé que vamos a ver con las 7 trompetas. Dice, cuidad que no se emboten vuestros corazones.
Y aquí acordémonos que es eso de embotar, es como una ceguera espiritual, que no se encegueza su corazón, sino que el corazón esté circuncidado, que esté abierto para que sea un corazón de carne, un corazón de relata el Espíritu Santo mismo. Dice, cuidar entonces que no se te embote, que no se te haga ciego, que no se te ennegrezca tu corazón. ¿Y por qué? Aquí pone 3 motivos porque se puede enceguezar. Este es el peligro que corren las personas que no llegaron a estar selladas, ¿no? Que dejaron que se emboten el corazón, que se enceguece el corazón por estos 3 medios. Y nos pide a nosotros, sus hijos, que cuidemos de no tener ese corazón ennegrecido, endurecido para el día de la ira de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas 3 cosas según nuestro Señor Jesucristo que estamos leyendo aquí, que causa ese embotamiento de corazón? La primera, dice, es el libertinaje. La segunda, la embriaguez. Y la tercera, las preocupaciones de la vida. Aquí escuchemos bien, queridos y queridas hermanas, porque podemos decir, no, libertinaje, gracias a Dios no tengo, embriaguez tampoco, pero preocupaciones de la vida, creo que estamos todos atados por eso, y aquí el Señor dice clarísimo que las preocupaciones de la vida te embotan el corazón, te enceguecen el corazón y que no te permiten estar alerta, acuérdense, alerta para este día que vendrá, porque vendrá, ¿no? ¿Qué dice aquí más adelante? Y las preocupaciones de la vida, y venga aquel día con mayúscula, ustedes revisen en su palabra, en su texto de la palabra de Dios, día de imprevisto sobre vosotros, que no venga de imprevisto. ¿Cómo viene de imprevisto el día? Cuando no estamos alertas, cuando no estamos preparados. ¿Qué nos causa eso? Lo vuelvo y repito, este corazón embotado por estas 3 causas: libertinaje, embriaguez y preocuparse por las cosas de la vida. No, aprendamos esto del Señor el día de hoy. ¿Y qué más dice aquí? Para que no venga el día de imprevisto sobre vosotros como un lazo, porque vendrá. Y aquí está profetizando el profeta de los profetas, que es nuestro Señor Jesucristo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Este día vendrá sobre todos. Aquí dice el Señor, y si dice que vendrá es porque se dará. Lo que estamos estudiando hoy es lo que va a venir y se dará. ¿Cuándo? No tenemos idea. El Señor nos ha dicho claramente que nadie conoce ni el día de la hora, el día de su venida. No, dice en el versículo 36, estad en vela, pues orando en todo tiempo para que tengáis, aquí dice ya la clave que hemos venido diciendo esto, de estos signos de estar en pie, ¿no? Los ángeles de pie, el cordero de pie y la muchedumbre incontable de pie, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Estar en vela y orando todo el tiempo para que tengáis fuerza y logréis escapar. Entonces, si se dan cuenta que aquí están los sellados, escapar y podáis mantener todo en pie delante del Hijo del Hombre, delante del Señor en su segunda venida. Estos versículos que están aquí en Lucas 31, 36, que a veces se nos pasa desapercibido o no conocemos, no hemos leído, no hemos estudiado, y que no, por eso a veces tenemos muchas confusiones con esto de la segunda venida, del anticristo, etcétera, ¿no? Aquí dice clarito, estar orando, estar alerta, no dejarse embotar el corazón para poderse mantener de pie y poder escapar del gran día, dice aquí, del día de Yahvé, para que tengas fuerza y logres escapar. Entonces, sí está hablando que esos sellados son sus hijos, los que se mantienen y siguen su santa palabra y los que mantienen ese corazón circuncidado, ese corazón abierto a las emociones y al poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a continuar. Esto es importante que nosotros conozcamos y sepamos, hermanos. Les quería también leer esto de la primera epístola de los tesalonicenses que les mencioné hace un momento, capítulo 4, versículo 13 y siguientes, que habla esto de que los muertos y los vivos, los muertos están, acuérdense que están estas multitud vestidos de blanco con palmas en la mano, ¿no es cierto? Y los vivos, los sellados, que están aquí en la tierra,
¿Qué pasa? Aquí va a pasar algo impresionante. ¿Qué dice aquí? Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Nosotros los que vivamos, él habla en plural, ¿no es cierto? Aquí San Pablo, pero se refiere a los que están vivos en ese momento del gran día de Yahvé. Dice, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los muertos. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios. Y vamos a ver estas trompetas, ¿no? En trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Los que murieron, los que están arriba, los que veíamos que están ahí en el delante del trono, multitud, resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que queden vivos en ese día, que por orar y velar, por no tener ese corazón embotado, se escaparon de esa ira, dice aquí clarito, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos. Eso es lo que sucederá, queridos hermanos. Eso vamos a ver más adelante cuando sucede exactamente. Cuando el Señor ya baja y viene con sus ángeles, con sonora trompeta, resucitan entonces los que están ya en el cielo, ¿no? Y los que quedaron acá abajo son arrebatados en los aires para encontrarse con el Señor, y el Señor baja con todos sus hijos a ese juicio con el mundo. Pero antes tiene que pasar todas estas catástrofes que vamos a hablar en las 7 trompetas, todo lo que vamos a ver también del influjo ya más profundamente del anticristo. Tiene que pasar todo eso antes de este gran día que está anunciado, ¿no? Esto es el arrebatamiento que a veces es mal entendido, y algunos cristianos evangélicos piensan que ese arrebatamiento viene para antes, como para que no vean la ira de Dios, pero no, por eso fueron marcados para que no les pase nada, no para llevarles al cielo, si no, no tuviera nada que ver la marca, ¿no? No sé si me estoy explicando, queridas y queridas hermanas. Entonces, continúo aquí en Apocalipsis, ya me voy al versículo, capítulo 8, acordémonos que estamos en capítulo 8, versículo 2, vamos a entrar ahora. Entonces dice, vi entonces a los 7 ángeles. Acordemos los 7 ángeles que ya vimos en el capítulo 4, esos 7 ángeles que Tobías en el capítulo 12, versículo 15, nos habla ahí San Rafael como uno de esos 7 ángeles que están delante del trono, que sabemos que son los 7 arcángeles. Conocemos bíblicamente el nombre de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y el libro apócrifo de Enoc nos da los otros nombres. Entonces están los 7 ángeles, dice, vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios y le fueron entregadas 7 trompetas. Entonces ahora estos 7 ángeles que estuvieron hasta ahora delante del trono de Dios y del Cordero, y que estaban ahí como en adoración, no veíamos que tenían todavía gran acción, no estaban haciendo como digamos, estaban prestando su servicio en el templo, en el trono, en esta liturgia celestial, y ahora les entregan a cada uno las 7 trompetas que van a ir tocando y que van a traer estas plagas devastadoras, estas plagas que van a traer, vamos a ver las cosas fuertes que trae a la tierra, ¿no? Vamos a ver entonces cómo estas trompetas, dice aquí la exégesis, las trompetas que les fueron entregadas constituyen una imagen escatológica tradicional. Las trompetas con los últimos tiempos, ¿no? Con estos juicios divinos y sobre todo sobre el último juicio. Se acercan estas trompetas y nosotros vamos a diferenciar, como hemos hecho en otras ocasiones, que nosotros en español leemos trompetas, pero en la palabra de Dios hay 2 diferentes trompetas. Las trompetas, las unas que en hebreo se llaman shofar, como ustedes conocen, y esos son esos cuernos, ¿no es cierto?, que hemos hablado y hemos escuchado el sonido, y las otras eran unas trompetas pequeñas de plata que se usaban justamente por
usaban los sacerdotes justamente en el templo de Jerusalén, ¿no? Y tenían diferentes propósitos. El shofar nos invitaba, ¿se acuerdan? En algunos sonidos nos invitaban a estar alertos a la guerra, en otros eran sonidos de victoria, en otros eran diferentes sonidos y propósitos de Dios con el shofar. En cambio, en las trompetas, como estaban dentro del templo, dentro de la liturgia, era para como anunciar algo de Dios, algo sagrado que va a ser. Era como anunciar una obra de Dios y también anunciar victoria, regocijo. Esas trompetas, las trompetas, digamos, las de plata, ¿no? Aquí estamos viendo estas 7 trompetas que tienen estos 7 ángeles que se van a ir abriendo poco a poco del capítulo 8. ¿Qué pasó inmediatamente aquí? Otro ángel vino y se puso junto al altar. Ahí vino un ángel a servir en el altar, ¿ya? Este altar no es ya el altar de los holocaustos que nosotros conocíamos, el altar de los sacrificios, sino este es el altar de los inciensos que se ponía detrás de la cortina, o sea, delante de la cortina y detrás de la cortina el santo de los santos. Entonces, como ya no hay la cortina, digamos, está delante del trono del altar de Dios, está este altar. ¿Y qué pasa con este altar? Dice, otro ángel vino junto al altar con un badil de oro, un recipiente de oro, y se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos les ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Entonces iban de un altar al otro. ¿Qué hacía el ángel? Cogía de las brasas ardientes del holocausto, del sacrificio, y esas brasas cogía y ponía en el altar de los inciensos, de los perfumes, ¿no? Donde nosotros eso encontramos en el libro del Éxodo, ¿no? Donde está este altar que decía que tiene que ser de generación en generación, que se debe poner ese incienso aromático, dice exactamente la palabra de Dios, este incienso perfumado, y que la persona que conoce la Torá, la ley de la Torá, sabe que esos perfumes, ese incienso aromático que es una ley perpetua de generación en generación, y por eso lo vemos en el cielo también, no significan estas oraciones, pero no cualquier oración, querida y querida hermana. Como digo, los estudiosos de la ley de la Torá, de la ley de Dios, sabe que esas oraciones tienen que estar libres de cualquier cosa que pueda ser desagradable a Dios, de cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Nuestras oraciones mismas no son agradables y no son puestas en el altar del incienso si nosotros tenemos algo que vaya a corromper esa oración, algo que vaya a ser solamente por un propósito egoísta de cada uno de nosotros, por un propósito que no sea darle gloria a Dios. Entonces, estas oraciones tienen que estar limpias, puras, por eso son agradables como perfume, en esos perfumes. Entonces, como estamos viendo, antes de todas estas catálogos está tremenda liturgia celestial, tremenda adoración y tremenda incienso, oración, alabanza que se está dando a Dios justamente, ¿no? Y estamos viendo que estamos en el silencio ahora. Está en el silencio, cesaron las alabanzas, está en el silencio y vienen estos perfumes, estas oraciones. Dice, se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar, eso que se tomaba las brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo, y aquí vienen nuevamente estas manifestaciones que siempre hemos dicho que preceden a las teofanías, a las manifestaciones de Dios, y dice, hubo truenos, fragor, relámpago y temblor de tierra. Acordémonos, como por ejemplo, cuando Moisés subía al monte Sinaí, que había todos estos signos, ¿no? Cuando Dios bajaba a hablar con Moisés, relámpago, trueno, temblor de tierra, ¿no? Acordémonos de esto, que esto siempre es la característica de la palabra de Dios para anunciarnos la manifestación de Dios. Inmediatamente en el versículo 6,
ya dice aquí, los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Imaginemos nosotros los 7 ángeles delante del trono, el incienso de que es la oración agradable, perfumada, sin nada que corrompa esa oración, sin ningún egoísmo, como decía hace un momento, ¿no? Sin ninguna pretensión, sino en mucha humildad, sube directamente de la mano del ángel, como decía, y acoge el ángel, la abraza y las tira sobre la tierra, y ahí se producen estos signos de la manifestación, y ahí enseguida se disponen ya a tocar los ángeles, y todavía seguimos en ese silencio que mencionábamos. Entonces, yo me imagino entonces los 7 ángeles formaditos frente al trono de Dios, y el uno ya comienza a tocar la primera trompeta. ¿Qué dice aquí? Tocó el primero y hubo entonces, y aquí ya comenzamos con las catástrofes que Dios permitirá. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre que fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de la tierra quedó abrasada. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba quedó abrasada. ¿Cuál es la explicación de esta primera trompeta? Lo primero es que se asemeja a la 7ª plaga del Éxodo que nosotros encontramos en Éxodo 9:24, que es esa plaga de los granizos. ¿Con qué fin? Dice los exegetas que esta primera plaga lo que hace es destruir los vegetales, destruir todo lo comestible de la tierra. ¿Qué viene con eso? Y por eso se asemeja también a los de los 4 jinetes que hablaba del hambre, que está descrito en Apocalipsis 6:5. Pero ahora ya abarca la tercera parte, ya como digo, se hizo más grande todavía, donde elimina, como digo, todo lo comestible, ya de manera universal, como hemos dicho, esto es el juicio universal sobre la tierra. En la visión, les voy a leer directamente aquí, esta exégesis dice, en la visión de las trompetas se advierten rasgos suficientes para establecer la identidad fundamental de los azotes descritos en ella, con los que el profeta había visto prepararse en el cielo. La primera, como decía, la destrucción de los vegetales que hace pasar hambre. Esto es la primera trompeta. Vamos a ver entonces ahora la segunda trompeta. Nos dice aquí, entonces tocó el segundo ángel. Imagínense, el segundo ángel comienza a tocar. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiente. Y la tercera parte, nuevamente es la tercera, acuérdense, no estamos todavía hablando de la totalidad, de la destrucción total, digamos, que ejerce el poder total de Dios. La tercera, nuevamente, especifica aquí que es la tercera parte. La tercera parte del mar se convierte en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda trompeta va directamente contra el mar, contra los peces, o sea, que digamos no vamos a tener comida de vida del mar, contra el mar, dice, se convierte en sangre el mar, que nos dice, perecen también los navíos, y esto nos hace acuerdo, en cambio, a la primera plaga de Egipto, donde Dios también convirtió el río Nilo en sangre, y no hubo manera ni de tomar esa agua, ni de alimentarse. Esta montaña que cae en el mar, muchos han visto ahí como una erupción volcánica, como una montaña volcánica que se cae en el mar y causa todo esto. ¿Y qué trae? ¿Qué puede traer esto de fuerte? Obviamente destrucción, hambre. Estamos hablando todavía de hambre y no tener que comer los hombres. En la tercera trompeta, entonces dice, tocó el tercer ángel, versículo 10. Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiente como una antorcha. Aquí, en cambio, en la tercera trompeta, dice, entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha,
cayó sobre la tercera parte de los ríos. Ahora vamos al agua dulce, ¿ya? Estamos hace un rato en el mar, segunda trompeta, tercera trompeta, directamente el agua dulce. Dice aquí, sobre los ríos y sobre los manantiales de agua. O sea, aquí está yéndose contra toda el agua, no va a ver qué beber, qué tomar. La estrella se llama Ajenjo, no sé si han escuchado ustedes antes, ¿ya? Este nombre es característico de esta simbología que utiliza la palabra de Dios para expresar algo. Ajenjo aparece una sola vez aquí en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, pero aparece 8 veces en el Antiguo Testamento. Y ajenjo también se le ha traducido por hiel. ¿Qué es el ajenjo? Una hierba amarga. Por eso el israelita en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de ajenjo, o Dios decía, les voy a hacer comer hiel, o les voy a hacer comer ajenjo, por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, está hablando de ¿qué? De amargura. ¿Qué trae esto? Esta estrella que se llama ajenjo, que cae sobre los ríos y sobre las manantiales de agua, ¿ya? ¿Qué trae amargura? ¿Qué hace que estas aguas se vuelvan amargas? Y este término de ajenjo no solamente es amargura, o sea, que va a traer amargura, quiere decir, ¿no es cierto? Que se vuelven amargas las aguas, pero no solamente eso, sino también que se pueden envenenar. Estamos hablando entonces que toda agua tomable, ¿no es cierto?, que podemos tomar, se vuelve envenenada y amarga, que no se puede tomar y que trae eso amargura a la tierra, ¿no? Que trae amargura, eso significa esto de ajenjo. ¿Y qué dice aquí? La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas, ¿ya? Aquí los exegetas ven una posible peste a raíz de estas aguas contaminadas, de estas aguas convertidas en amargo, en venenoso. Imagínense ustedes no poder tomar, la desesperación de las personas, ¿cómo será? Que terminarán hasta tomando esa agua ajenjo, esa agua que se convierte en amarga, en venenosa y que terminan muriendo. Y aquí ya sabemos que afecta nuevamente a la tercera parte de la gente, ¿no? Estamos viendo aquí cómo va yendo. Ahorita todas estas trompetas están yendo contra algo de la creación que provoca en los hombres mucho sufrimiento y provoca estas muertes que estamos viendo, ¿no? Estos trastornos. Dice, las aguas convertidas en ajenjo que hacen morir a los hombres también tienen que ver con ese jinete que había traído la peste del Apocalipsis 6:7. ¿no? Que nos pone aquí también en estas plagas que nos hacen acuerdo, ¿no? A las plagas, como decía, de Egipto. Vamos viendo como también en esta simbología del ajenjo, nosotros vemos cómo el Señor ya para los israelitas puso ya de diferente forma este término en la palabra de Dios. Entonces vemos también, por ejemplo, en Amós 6:12, ¿no? Cuando la justicia de la ira de Dios se convierte también en hiel, en ajenjo, cuando viene esta estrella que destruye el agua, la facultad del agua que nos dé vida, ¿no? El agua nos da vida. Entonces estamos viendo esta tercera trompeta. Entonces la primera trompeta se va contra los vegetales, la segunda contra el mar y todas las criaturas del mar y los navíos del mar, y ahora esta contra los ríos y los manantiales. Ahora, les quería señalar también que los padres de la iglesia, San Irineo de León, él piensa que todo esto es literal, ¿no? Literal. Y en cambio, San Agustín lo que nos dice es que todo esto es una metáfora de lo que el Señor va a hacer. Si el Señor va a poner este ajenjo en las aguas, no sabemos cómo, ¿no? Si no es un símbolo, decir que la estrella caerá, ¿no? Porque si nos ponemos a imaginar cómo puede ser una estrella que caiga en todo, solamente en todo, y en todos los ríos y en todos los manantiales. Entonces, yo me voy más por el lado de San Agustín, de que es una metáfora esto que estamos leyendo, pero que lo importante es que causará. Aquí vamos a entrar ya en la cuarta trompeta, versículo 12, tocó el cuarto ángel, entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. ¿Qué les da a entender esto? ¿No?
¿Qué les da a entender esto aquí? Y aquí voy a seguir leyendo. Dice, quedó en sombra la tercera parte de ellos y el día perdió una tercera parte de claridad y lo mismo la noche. ¿Ya? Entonces, la cuarta trompeta es ese oscurecimiento. Nuevamente, la tercera parte, no es el furor total, como vuelvo y repito, ¿no? La tercera parte del resplandor del sol, de las estrellas, de la luna y de la noche, dice, queda oscurecido. No es una oscuridad total. ¿No? ¿Cómo será? Dice más adelante que buscarán la muerte los hombres en ese tiempo, pero no la encontrarán, no la encontrarán. Y aquí nosotros vamos a ver... voy a leer el último versículo porque la siguiente semana veremos las otras 3 trompetas porque se hace una diferencia entre las 4 primeras y las 3 últimas. Lo mismo como los 7 sellos. Los 4 primeros sellos eran una sola cosa, los 4 jinetes y los otros 3 sellos, ¿no? Nuevamente aquí los 4 sellos van directamente, digamos, con la creación que afecta al mundo y los otros 3 sellos ya tienen que ver con otra cosa que anuncia aquí el profeta Juan, en latín, el Apocalipsis, de una manera simbólica pero fuertísima en este versículo que vamos a ver para ir terminando la enseñanza del día de hoy. Dice versículo 13, capítulo 8, versículo 13 del Apocalipsis. Y seguí viendo, ¿no? Después de ver estas 4 ángeles con las 4 trompetas, dice, oí, ¿no? Seguí viendo y oyó un águila que volaba por lo alto. Acordémonos la figura del águila a lo largo del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Incluso el águila, ¿se acuerdan que era el símbolo no solamente de Jesucristo, sino también del evangelista Juan mismo, ¿no? Y estamos viendo este águila que está volando, imagínense, en gran altura. Acordémonos que el águila está cerca del sol, Jesucristo, de Dios, del cielo, y que ve con los ojos del cielo, de Dios, a la tierra, y que está en gran altura viendo toda la tierra, ¿no? Esta figura fuerte del águila que se remonta a las alturas con poder, con fuerza, extendiendo las alas, y como también nosotros, por ejemplo, vemos en el Éxodo, cómo el Señor Yahvé utiliza esta figura del águila para decir cómo Él hizo pasar a su pueblo en sus alas de águila, pasar por el Mar Rojo, o sea, como diciendo, hacerles pasar por la tribulación con victoria, con fuerza, ¿no? Entonces aparece nuevamente esta figura fuertísima aquí en el Apocalipsis, en estos momentos tan fuertes, ¿no? Ya nos imaginamos los de la gran tribulación en el cielo, los sellados aquí, los que no están sellados, estas catástrofes tremendas que afectan a la tercera parte de la tierra. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz. Nuevamente acordémonos de esas fuerte voz. Ya vamos escuchando algunas fuerte voz y ahora del águila mismo. ¿Y qué dice el águila? Dice, ay, 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 ¿ya? Ay, en la palabra, acuérdense, cuando repite 3 veces es porque va a ser algo muy grande, ¿ya? ¿Se acuerdan que es santo, 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 que significa santísimo? Y aquí son los famosos 3 ayes, así se les llama. Los 3 ayes que están anunciando algo fuertísimo. Si ya nos pareció estas 4 trompetas fuertes, pues el águila está hablando de algo tremendamente, 3 veces más fuerte, que vendrá en las siguientes 3 trompetas. ¿Y qué dice? ¿Contra quién va estos ayes, digamos? Dice, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces que quedan de las trompetas. O sea, es un ay, ¿no? Ay por 3, tremendo ay, fuertísimo, cuando suenen las últimas 3 trompetas. Ay de los habitantes de la tierra, de los 3 ángeles que van a tocar. Qué fuerte que termina esta parte de las 4 trompetas que son parte de este septenario de trompetas, ¿no? De este septenario de catástrofes que vienen a causa de la ira
del Cordero que está ejerciendo la tercera parte de su poder sobre el mundo. Y acuérdense que solamente es tercera porque quiere lograr esa conversión de muchos. Me quedo con esto que dijo el Señor en Lucas en el capítulo 21, versículo 36, de que esto va a venir. Solamente cada uno de nosotros tenemos que nosotros preocuparnos de estar alertas, de estar en oración, de creerle al Señor, de vivir según el Señor nos indica, el camino que Él nos pone, de ir con la paz, con la tranquilidad y de saber que somos nosotros protegidos. Y quiero leer esto de la protección para ya terminar. ¿Qué dice aquí? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Esta es promesa de nuestro Señor Jesucristo, queridos y queridas hermanas. ¿Qué dice? Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, ¿en qué? En guardar su palabra y su testimonio. También yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Jesús nos dice, yo también te guardaré, yo te protegeré a la hora de la prueba, ¿no? Como digo, nosotros no nos corresponde saber el día ni la hora, sino siempre vivir en vela, siempre vivir en oración, en confianza en el Señor, en saber que todo lo que hace viene de un Dios bondadoso y por más que nos parezca fuertísimas estas catástrofes, siempre va a ser para renovar el mundo y darle ese sentido original donde en todo, en la creación y en las criaturas sea Dios en todo y en todos y que su santa voluntad se manifieste perfectamente en todos sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente amar, 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 perdonar, que nuestra oración cada vez se convierta más en ese perfume que vaya al altar, al trono de Dios. Cada vez que nosotros pidamos por una injusticia, para que se acabe una injusticia, será esa oración que nuestros ángeles de la guarda llevarán delante del trono y que esas oraciones se convertirán en esas brasas ardientes que caerán para hacer justicia sobre el mundo entero. Dándole gracias al Señor entonces, bendiciendo su santo nombre, adorándole a Él por todo lo que Él permite, por todo lo que Él hará, desde ya bendiciendo al Señor, sabiendo que Él rescatará, protegerá a los suyos, que marcará a los suyos, para que nosotros también dando gloria al Señor y siendo un signo fuerte en el mundo de su presencia, de su amor, en medio de tanta iniquidad y maldad, de tanta tiniebla, ser esas luces encendidas, esos portadores de luz para encender a los demás, para no buscar solamente salvarnos nosotros y nuestras familias, sino que por nuestro testimonio muchos conozcan a Cristo y se enamoren del amor de los amores del Rey de Reyes. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya. Toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén.